Ya está, lo dicho, con nosotros el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Francisco Bustillo, a quien le damos las buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí. Buenas noches, Alfonso. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches. Terminando el año. Terminando el año. Un año particularísimo, ¿no? Un año intenso. Todos tenemos la sensación que fueron como 2 años seguidos. El 2021 un año solo, ¿no? Sí, impresionante, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no?, que trastocó todas nuestras vidas. Así que, bueno, simplemente mucho trabajo seguro. Y terminando, como bien decís, el año, a pesar de que ya hoy comentaba que tenemos un próximo Consejo de Ministros antes de despedirnos, el día 29 de diciembre. ¿Y alguna actividad más en enero o no? Y alguna actividad más ya en enero. Precisamente hablamos ayer con el canciller argentino y nos hacía saber que pensaba convocar una cumbre de CELAC el día 7 de enero, el canciller argentino de cancilleres, el día 7 de enero en Buenos Aires, y previamente el día 6 acordamos tener una reunión bilateral para hablar de los temas entre Uruguay y Argentina, ¿no? Acaba de realizarse una cumbre virtual de presidentes que en principio iba a ser personal y que por una decisión de Bolsonaro, molesto, creo, por la visita de Lula a la Argentina y estar con los K, decidió hacerla de manera virtual. Uruguay no firmó la declaración sobre el pedido de la reducción del arancel externo común. ¿Qué evaluación hace de esa cumbre que se realizó ahora? Mire, yo creo que fue una buena cumbre a pesar del hecho que fuera virtual. Obviamente todos preferimos siempre que la posibilidad de interactuar, y en ese sentido es fundamental la presencialidad. Lo dijo el presidente Lacalle Pou el otro día. Creo que nos permitió en definitiva poner arriba de la mesa todos los temas durante todo este semestre que discurrió, y obviamente la culminación en la cumbre. Así que creo que de ese punto de vista fue bueno, no quedó ningún tema de lado, y simplemente en algunos logramos acuerdos y en otros no. Bustillo, se habló de sinceramiento del bloque comercial. Sí. ¿En qué no se era sincero antes? No, eso es algo que venimos pregonando desde prácticamente los inicios de las conversaciones entonces con Brasil, en cuanto a poder modernizar y sincerar, básicamente sincerar el Mercosur. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado, y esto no es algo novedoso de este gobierno, sino que en materia de flexibilidad, como se le ha dado en llamar, todos los gobiernos han procurado llevarla adelante. En el caso nuestro, quizás con una mayor determinación de parte del presidente, y en ese sentido simplemente lo que nosotros aspirábamos era sincerar y modernizar. Esto es, intra-Mercosur, terminar con todo el tipo de excepciones que nos hemos dado, que nos vienen acompañando los últimos 30 años, y en materia de inserción internacional, definitivamente poder lograr una mayor y mejor inserción internacional. Porque tenemos que recordar que en los últimos, desde el año 2010 a esta parte, no se han firmado ningún acuerdo por parte del Mercosur en materia de libre comercio. El último fue con Egipto precisamente en el 2010. Y al mismo tiempo, hoy en día, en la OMC, la Organización Mundial de Comercio, hay registrados 174 acuerdos en estos 10 últimos años, y en ninguno está involucrado el Mercosur. Cuando hablamos de excepciones, y enseguida te devuelvo, Ceci, para el público común y corriente, ¿a qué nos referimos? Y bueno, voy a poner 2 ejemplos. Trabas como pueden ser las licencias no automáticas de importación. Dentro del Mercosur. Y por supuesto, además, y a propósito de lo que se habla permanentemente, que es el arancel externo común, hay que recordar que cuando uno ingresa en el territorio aduanero, digamos, del Mercosur, uno paga un arancel para ingresar un producto. Increíblemente, existe el doble cobro del arancel externo común. Esto es, cuando a su vez ese mismo producto quiere trasladarse a uno de los otros miembros del Mercosur, debe volver a pagar nuevamente el arancel externo común. Bueno, ese y tantas otras excepciones son las que hay que terminar, ¿no? Entonces, ese fue el planteo de Uruguay originalmente. Y además, insisto, en materia de inserción internacional, permitirnos negociar con el mundo entero. Hoy en día está un poco de moda hablar de China. Obviamente es un actor fundamental, y más para nosotros, que tenemos entre manos un eventual acuerdo, pero lo cierto es que nuestra intención es negociar con el mundo entero. Hoy, a pesar de los esfuerzos, con el Mercosur no hemos logrado avanzar en ningún acuerdo. Reitero, desde el año 2010 hasta acá no hemos firmado ningún acuerdo. Antes de hablar de la estrategia de Uruguay para firmar eventualmente acuerdos con
países extrabloque. Y ya que mencionó a China, fue uno de los anuncios del año seguramente en materia de inserción internacional, la posibilidad de avanzar en un TLC con China, algo que originalmente se había iniciado en el segundo gobierno de Vázquez, pero bueno, no había prosperado. Ahora se acercaron las partes y empezaron a trabajar conjuntamente. Sin embargo, han aparecido algunas voces discordantes, o por lo menos que ponen, entre comillas, el real avance que ha hecho Uruguay en materia de acercamiento con China, ¿no? Gabriel Papa, que por ejemplo trabajó en el gobierno del Frente Amplio, decía que no hay información oficial por parte de China en sus páginas web, ni que hablar en la agencia encargada a tales efectos, que es el Ministerio de Comercio, sobre este acuerdo con China. ¿En qué estamos realmente en este TLC? ¿Qué tipo de diálogos hay actualmente con China? ¿Están trabajando solamente a nivel interno con los diferentes sectores que acercan sus miradas sobre este TLC? Sí, a ver, ¿cómo se inicia el eventual acuerdo de libre comercio con China? Hace ya 8 meses que empezamos las conversaciones, que concluyeron el día que el presidente Lacalle, en la primera etapa, concluyeron cuando el presidente Lacalle hizo el anuncio, después de haber convocado a los líderes de la coalición e incluso del Frente Amplio también, hizo el anuncio de que se iniciaban conversaciones y negociaciones con China. ¿Qué fue lo que originó ese anuncio del presidente Lacalle? Bueno, fue precisamente nosotros cuando, después de haber transparentado y con total franqueza haber hablado con nuestros socios de que íbamos a iniciar conversaciones con terceros países, entre ellos China, les hicimos saber las inquietudes a los distintos países y en ese sentido China nos responde. Con una nota oficial del gobierno chino nos responde que le interesa avanzar con Uruguay en un acuerdo de libre comercio, para los cuales fija un cronograma que dice que antes de fin de año tendríamos que culminar un estudio de factibilidad. Se ha hablado de prefactibilidad, es un estudio de factibilidad, de acuerdo a la propia respuesta china, y inmediatamente después iniciar las negociaciones propiamente dichas del acuerdo de libre comercio. Bueno, ese estudio de factibilidad se está trabajando. Hay intercambios entre el coordinador y jefe de negociador de Uruguay, que es el embajador López Fabregat, acompañado de el economista Juan Labraga, del Ministerio de Economía. Hemos conformado un equipo que lo integran Cancillería con Economía, y además, obviamente, las conversaciones a que tú hacías referencia en cuanto a que se han consultado otros ministerios, otros institutos, en fin, las Fuerzas Vivas, el PIT-CNT, a todos se los ha incorporado en esa negociación a propósito de recibir insumos. Con respecto a China, el embajador López Fabregat está permanentemente en contacto con, a su vez, el par chino, el coordinador que fue designado por el Ministerio de Comercio de China, y vienen intercambiando precisamente y conformando esos términos de referencia que dan cuenta de ese estudio de factibilidad. Bien. El día de hoy, precisamente, recibíamos con la ministra Azucena Arbeleche al embajador Wang Gang, que precisamente vino para repasar un poco la agenda que nos veníamos dando, la agenda de trabajo. Y yo quiero decir claramente que en ese sentido hemos estado hombro con la ministra de Economía, con quienes hemos trabajado intensamente y desde el primer día. Y en ese sentido, Wang Gang nos hizo saber que él estaba conforme, que veníamos dando los pasos, que si no llegábamos a fin de año, probablemente ya en los primeros tiempos del año entrante podríamos ya culminar este estudio de factibilidad y ir para adelante en lo que sería el acuerdo de libre comercio. Él incluso hoy nos hizo referencia que China tiene 19 acuerdos de libre comercio firmados, este sería el número 20, así lo dijo Wang Gang. Y finalmente, para ser más explícitos, creo que las propias palabras de Wang Gang en una entrevista que le hicieron hace poco tiempo atrás, él hablaba de que veníamos avanzando en forma expedita. En estas conversaciones, perdón Alfonso, con China, este intercambio, ¿queda clara alguna estrategia geopolítica de China, un interés más allá de Uruguay por el Mercosur, por una entrada a Sudamérica, por poner un pie cultural también aquí en la región? ¿Se ha hablado en términos francos de esto? No, pero imaginamos que sí, por supuesto. Obviamente el mercado uruguayo es muy pequeño, no puede despertar un gran interés de China el mercado uruguayo, más allá de que la relación comercial es excelente, definitivamente es excelente,
y de hecho casi más del 30% de nuestras exportaciones tienen destino China. Pero no es menos cierto que obviamente a China le importa y mucho el Mercosur como le importa a toda la región. Le interesa, por supuesto, avanzar con Uruguay como también con nuestros socios del Mercosur. Y de hecho nosotros, cuando hablamos de transparencia y franqueza, nos hemos comprometido con nuestros socios, Brasil, Argentina y Paraguay, de mantenerlos permanentemente informados porque alentamos la expectativa cierta de que en el futuro ellos se puedan incorporar, luego de un acuerdo de Uruguay con China, también ellos se puedan incorporar. Creo que sería para beneficio de la región toda. Perdón, dale Alfonso. Si no, la pregunta sería, hay varias cosas sobre este tema, ¿no? Pero ¿China estaría dispuesto a hacer un acuerdo con un país como Uruguay, que puede ser la puerta de entrada del Mercosur, obviamente, pero contra la voluntad o con el malestar de Brasil y de Argentina, que son las grandes potencias de la región? Bien, eso es una pregunta que en todo caso debiera responder la China. Pero los pasos que hemos dado hasta ahora dan cuenta que sí, que está dispuesto a avanzar con Uruguay, así nos lo han manifestado, así que no tenemos por qué hasta el día de hoy desconfiar que sea así. Todo lo contrario, insisto, hemos recibido muestras de ese interés. Por supuesto, reitero, estoy seguro que tanto Argentina, Brasil como Paraguay sería interés de China que en algún momento se incorpore. Respecto al malestar, yo no creo que sea tal. Creo que obviamente tienen temores naturales y lógicos como los tenemos nosotros mismos y por eso procuramos tener presente y por eso los encuentros con los distintos ministerios y los distintos actores nacionales en cuanto a las sensibilidades que pueda generarse en materia de comercio y demás, un eventual acuerdo de libre comercio con China. Y definitivamente, en ese sentido también estamos teniendo presente las sensibilidades que puedan presentar otros actores miembros del Mercosur. Porque lo que nos interesa es dar pasos concretos, pasos claros y avanzar y lograr y firmar un acuerdo de libre comercio y ponerlo en ejecución. Pero también nos gustaría que nuestros socios naturales nos acompañen en ese esfuerzo. Hoy haciendo un repaso un poco de archivo, ¿no, Bustillo? El 2017 creo que fue el año que Vázquez anuncia que se iba a avanzar eventualmente en un TLC con China. Y bueno, y un actor de relevancia del sistema político en su momento se preguntaba, ¿no? ¿Cómo iba a ir Uruguay en relación con el Mercosur, ¿no? Y decía, bueno, ir en patota con el resto del Mercosur parecía poco viable en ese momento. El segundo camino, decía esta persona, abre dos posibilidades. Una es la lógica, sería avanzar con el TLC con China con el visto bueno de los países vecinos, que no era el caso y tampoco es el caso ahora. La otra es de pesado, decía esta persona. No me importa lo que diga Brasil Argentina, yo voy. Queda muy lindo, soy el guapo del barrio, pero no camina porque las medidas que puede traer aparejadas son complejas para nuestro país. Esto lo dijo Luis Lacalle Pou en 2017, ¿no? Que no recomendaba ir de guapo o cortarse solo, como está haciendo Uruguay ahora, por las medidas que podía traer aparejadas por parte de nuestros vecinos. Lo entiendo. Cambió No. radicalmente. Yo lo entiendo y justamente lo que nos pidió es atender las sensibilidades no solo propias, sino de nuestros vecinos. Y eso es lo que estamos haciendo. Y no estamos yendo de guapo. Reitero, desde el primer día hemos actuado con total franqueza y transparencia, lo hemos puesto a conocimiento de nuestros socios. Tenemos el guiño de Brasil, lo hemos recibido desde el primer momento, con quienes avanzamos y estuvimos trabajando juntos, incluso en una propuesta con la que desembarcamos en el Mercosur, que incorporaba en ese momento el arancel externo común y la flexibilidad también. Y Argentina, yo diría, lo resumiría en que, si bien no nos ha hecho un acuerdo explícito, una conformidad explícita, sí nos lo dijo así claramente, que entendía el momento y comprendía las necesidades. Es más, yo voy a citar algo que dijo una autoridad de uno de los países. Hablaba de que, en definitiva, hemos conformado una sociedad, una asociación. Si esa asociación, por distintas circunstancias, no satisfacía a todos por igual y definitivamente uno quedaba insatisfecho, entonces, más que sociedad, se transformaba definitivamente en un fraude. Esa fue la palabra. Bustillo, pero ¿por qué el gobierno decide cambiar? Usted mismo decía, ¿no? El Mercosur hace 20 años que no tiene un acuerdo en bloque, pero sin embargo se han firmado 170 acuerdos bilaterales, con las excepciones. ¿Por qué Uruguay, en lugar de seguir por ese camino de las excepciones, un poco disimulado, como se ha hecho durante los últimos 20 años, decide ahora ir de frente con sus socios del Mercosur con respecto a sus intenciones? ¿No habría sido una estrategia quizá más sencilla seguir por lo mismo que se venía haciendo? Bueno, no. Cuando iniciamos este camino fue nuestra primera inquietud.
poder lograr consenso, la redundancia, en favor de avanzar todos juntos. Lo que es seguro que no nos permitimos considerar seguir en el inmovilismo que ha ganado el Mercosur. No solo, insisto, como hablamos hace unos instantes, en materia intra-Mercosur, sino en materia de inserción internacional. No avanzamos. Yo he escuchado a quien le toca en suerte ser el coordinador en su momento, en función de la Secretaría Pro Tempore del Mercosur, que rota entre los países cada 6 meses. Ya he escuchado a 2 coordinadores nacionales, en el momento que hicieron la presentación de lo logrado, de lo avanzado, ¿o no?, hablar de los tantos acuerdos que tenemos en ciernes y que venimos trabajando como Mercosur. No se avanza en ninguno. Esa es la triste realidad. Esos anuncios que se hacen podrían haberse hecho hace 20 años atrás y con seguridad se pueden hacer dentro de 20 años. ¿Y no pasará esto también con el TLC entre Uruguay y China? Digo, bueno, por lo menos estamos intentando algo distinto. Digo, porque ahora tiene el visto bueno de Brasil, del ministro Guedes, por ejemplo, claro. Pero el año que viene seguramente haya cambio de rotación en el gobierno de Brasil. Pero por eso digo, pero nosotros lo primero es que evitamos la confrontación. Nosotros tenemos una excelente relación con Brasil, con Argentina y con Paraguay. Excelente. Tenemos muchos temas en común que nos unen, que nos permiten trabajar juntos. ¿Hay diferencias en algunos temas? Sí, definitivamente. Este es uno. Pero eso no obsta a que tenemos una excelente relación y aspiramos a mantenerla. Y hacemos los mayores esfuerzos en ese sentido. Y entendemos que vamos a llegar en tiempo y forma a poder lograr ese acuerdo. Que depende, obviamente, como cualquier acuerdo, depende de 2, obviamente es así, pero nosotros lo que dependa de Uruguay lo vamos a hacer. Sin riesgo de una ruptura de Mercosur. Por supuesto que no nos planteamos de ninguna forma, lo hemos reiterado hasta el hartazgo. Brasil parecía un aliado al principio, pero ha habido cambios, o sea, internamente en Brasil. Internamente claro. Está ¿cómo está eso hoy? No, bueno, ahí sería inmiscuirme en la política interna de Brasil, no me corresponde. Pero simplemente son los vaivenes que van y que vienen. Hablaba de los acuerdos pendientes. Yo esto hace 25 años que lo cubro, creo. No sé, algo así. ¿Qué pasa con la Unión Europea? Porque se ha anunciado acuerdo tantas veces, tantos gobiernos. Exactamente. Yo lo primero que quiero decir es lo siguiente. Yo creo que estos avances en materia de política exterior siempre son por acumulación. Esto no es un logro de un eventual acuerdo con China o eventual cierre del acuerdo con la Unión Europea. No es un logro que lo podamos incorporar como propio. No, es propio de todos los gobiernos que se ha dado al Uruguay. Eso es lo cierto. Han trabajado en ese sentido tanto el gobierno del Frente Amplio como el gobierno del Partido Colorado y demás. Es más, hablando de China, yo creo que hay que hacer un gran reconocimiento del Partido Colorado en ese momento que tuvo la visión de iniciar relaciones diplomáticas con China continental. Sanguinetti con un gran papel de Enrique Iglesias. Exactamente, ¿no? El presidente Sanguinetti y el entonces canciller Enrique Iglesias. Y fue un gran acierto, a la luz de lo que estamos viviendo hoy fue un gran acierto. Con un lobby tremendo de Taiwán en contra. Absolutamente. Parece ser una política de Estado, ¿no? Sanguinetti, después todos los gobiernos fueron cancelados. Es algo que hay que reconocer. Y luego los gobiernos del Frente Amplio también siguieron poniendo su granito de arena en favor de lo que algún día esperamos alcanzar, que sea un acuerdo de libre comercio con China. ¿Es una dictadura china? Respecto a la Unión Europea, lo cierto es que todos los gobiernos han venido poniendo su granito de arena, se han venido avanzando. El problema es que cuando uno da un paso en favor, la Unión Europea da 2 pasos en contra. Esa es la realidad que ha ganado, lamentablemente, nos ha hecho ser escépticos respecto a las posibilidades ciertas de que en el corto plazo logremos un acuerdo. Es el proteccionismo europeo. El proteccionismo europeo de siempre, particularmente de Francia. Sí. Y sobre todo referido a los productos agrícolas, ¿no? Sin duda. Le preguntaba por el régimen político de China. Sí. Es una dictadura china. ¿Por qué no se habla del régimen en China como se habla de otros países de Latinoamérica? Concretamente usted se refiere a Venezuela. A Venezuela, sí, a Cuba. A Venezuela, a Cuba. Bueno, ahí es claro lo siguiente. Nosotros con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua mismo, tenemos varios acuerdos y compromisos firmados en el ámbito regional. Esa es la pequeña gran diferencia. Por eso, y esos compromisos internacionales que tenemos nos permiten, alentando y en favor de compartir las democracias, es que nos permite ir un paso más allá y decir, señores, debemos recuperar las democracias en todos nuestros países, que es nuestra región, es de la cual integramos la civilización judeo-cristiana occidental. Bueno, este es nuestro ámbito de actuación. China y el resto de los países se dan el gobierno que ellos entiendan.
No creo que se ofendan mucho, porque es definición propia, ¿no? Dictadura del proletariado. Sí. Es la definición. Me quedé con la Unión Europea con alguna duda más. O sea que todo eso que se anuncia, eso que se anuncia, o sea, anunciado no es tan, como se dice. Yo les voy a decir exactamente en qué estadio estamos hoy del acuerdo con la Unión Europea. Es cierto que creo que fue en septiembre del 2019, si mal no recuerdo, se anunció finalmente haber llegado a un acuerdo de Mercosur-Unión Europea. Bueno, el acuerdo en realidad no está firmado. Acá se pregunta por qué no se ratifica. No se ratifica porque no está firmado. Y ni tan siquiera está 100% acordado. ¿Qué es lo que hay acordado? Hay un cuerpo central muy importante que demandó mucho tiempo, mucho esfuerzo, y hay que reconocer los negociadores de entonces que lo llevaron adelante. Pero no es menos cierto que quedan 4 o 5 temas importantes por cerrar. Digo, con lo que nos encontramos nosotros cuando llegamos a la Cancillería. 4 o 5 temas muy importantes. Y como todos sabemos, en cualquier negociación uno deja lo más complejo y lo más importante para el final, que es lo que más cuesta cerrar. Claro. Bueno, entre ellas, por citar un ejemplo, denominaciones de origen, usuarios previos en denominaciones de origen. Es un temón. Bueno, hoy, hasta el día de hoy, siguen sin estar cerrados. Y a eso se le suma, ni que hablar, los aspectos vinculados a medio ambiente y tantos otros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Ahí tenemos un cuerpo de acuerdo firmado. De hecho, cuando fuimos presidencia del Mercosur, cuando tuvimos la presidencia del Mercosur, nos trasladamos a Europa precisamente para golpear las puertas y ver si podíamos lograr terminar de acordar. Y lo que sí logramos en nuestra visita, en este caso en Bruselas, en una conversación que tuvimos con el comisario de Comercio, Dombrovskis, logramos que el compromiso de él en favor de una adenda al acuerdo, porque habíamos convenido que ese acuerdo no se reabre, lo que está acordado, y entonces una adenda en temas medioambientales para incorporar al propio capítulo que contiene el acuerdo. Y a su vez logramos el compromiso de Dombrovskis de mandatar a sus negociadores a finalmente en los siguientes meses poder culminar esas negociaciones que todavía están abiertas. Con respecto a Europa, hoy conocimos una noticia y es que Uruguay se incorporó al sistema de certificación digital de COVID-19 como único país latinoamericano, junto a otros 5 que ninguno era de nuestro continente. Esto responde, sin duda, a la gestión que hizo Uruguay de la pandemia, pero también a una visión que hay desde afuera, desde el Uruguay, de Uruguay como país serio. ¿Cuánto incide la diplomacia en este tipo de decisiones o se trata solo de números y de vacunas y de, cifras? Claro, no, yo creo que sí, que definitivamente es un reconocimiento a lo que ha sido la gestión del presidente en cuanto a la pandemia, ¿no? Y cuando digo el presidente, por supuesto, todos los que trabajaron alrededor de él, esto es el grupo de científicos, el propio Ministerio de Salud Pública y tantos actores trascendentes, y ni qué hablar, como lo dice el propio presidente, la responsabilidad individual de cada uno de nosotros conformó esta responsabilidad general. Eso definitivamente ha sido fundamental y es un activo del Uruguay. A lo que se suma lo que es la imagen del país en el exterior toda. En cualquier época, a mí me tocó representar al país en muchos lados del mundo y siempre uno nota que al Uruguay se lo escucha y se lo respeta. Fue embajador, por ejemplo, en España con Mujica, con Tabaré Vázquez, fue embajador con los blancos. ¿Fue cambiando algo o la percepción internacional del Uruguay con todos los gobiernos? La percepción del Uruguay siempre ha sido muy buena. Después está la impronta de cada uno de los presidentes, ¿no? Por ejemplo, yo creo hoy en día que realmente la gestión del presidente Lacalle ha sido incorporada y es un activo de Uruguay, ¿no? Y es reconocido así internacionalmente. Y cada uno, insisto, los presidentes han incorporado su propia impronta y lo que en definitiva termina permitiendo que el Uruguay, en cualquier época, con cualquier gobierno, siempre ha sido reconocido. Insisto, la voz del Uruguay, y eso lo nota uno en materia de política exterior, la voz del Uruguay no solo se escuchaba, sino respetada. ¿Cómo vieron el triunfo? Ganó la izquierda en Chile, ganó la izquierda, el Frente Amplio chileno. ¿Cómo lo ven como perspectiva de cambio político de la región? No, yo lo cierto es que la viví intensamente porque yo viví en Chile 5 años, tengo hasta el día de hoy grandes amigos. Le voy a, Canciller, perdón que lo interrumpa, tenemos un pequeño tema técnico con su micrófono. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. Seguimos con el canciller Francisco Bustillo. Estábamos hablando del triunfo de la izquierda en Chile, del Frente Amplio. ¿Cómo lo han tomado acá desde el gobierno uruguayo? ¿Y cómo puede incidir en las relaciones bilaterales, incluso en el Mercosur? Porque es un socio, ¿no?
Efectivamente, a ver, yo les contaba que lo vivo intensamente porque yo viví en Chile, participo de un grupo de WhatsApp de compañeros de colegio en ese momento, así que realmente lo viví intensamente. Yo creo que Chile se ha dado un buen gobierno, en definitiva, lo más importante, ha tenido un excelente acto democrático, electoral, creo que eso es muy bueno, creo que había posiciones muy radicalizadas. Y bueno, ahora lo que hay que esperar y augurar es un gran gobierno en Chile. Y nuestra experiencia es que nos hemos dado aquí en América muy buenos gobiernos de izquierda, también muy malos, y muy buenos de derecha y gobiernos muy malos también. Esperemos y auguramos que Chile se haya dado un muy buen gobierno y que en definitiva nos permita seguir abonando esta relación bilateral que tenemos con Chile, que es muy buena, ¿no? Pero preocupa el extremo en el que se había colocado la sociedad previo a este balotaje, porque realmente había una incertidumbre muy grande con respecto a estos dos candidatos de extrema derecha, extrema izquierda, de alguna forma. La sociedad chilena es una sociedad que por distintas circunstancias, por reminiscencia del pasado, mostraba cierta fragmentación. Yo creo que ahora llegó el momento de pensar en ese gran país que es Chile y sin ninguna duda que el gobierno va a estar a la altura de las circunstancias y va a ser un gran gobierno. ¿Cómo vio las primeras palabras, los primeros discursos del ganador de Boris? Del joven ganador. Bien, yo creo que muy bien. Creo que todos vimos el diálogo que mantuvo también con el presidente Piñera. Creo, insisto, y además no solo es un deseo, sino que es un augurio de que va a haber un buen gobierno en Chile, ¿no? Uno de los desvelos del presidente en campaña antes de ser presidente era la cantidad de aranceles que Uruguay pagaba, los productos uruguayos pagaban en el exterior, ¿no? Hablaba de cerca de 270 millones de dólares en aranceles anualmente, y uno de los objetivos de este gobierno era justamente bajar esa cifra. Exacto. Transcurrido casi 2 años, ¿qué podemos decir sobre ese trabajo? Mire, yo creo que venimos trabajando bien en ese sentido también. Yo hace cuestión de un año atrás concurrí a la Comisión de Internacionales de Diputados, donde puse en conocimiento el Plan de Inserción Internacional de Uruguay, que va mucho más allá de China, en este caso China, porque es lo que hemos venido conversando, va mucho más allá. Y tenía 3 planos, un plano multilateral que nos importa y nos preocupa mucho, un plano regional y un plano bilateral. En todos ellos actuamos en forma coordinada, por supuesto, pero al mismo tiempo. No es que un plano es excluyente del otro, y en ese sentido hemos venido trabajando fantásticamente bien. Por citar un ejemplo, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es uno de los actores que interactuamos permanentemente, porque no solo se trata de acceso a mercado, nosotros nos encontramos muchas veces que logramos el acceso a un mercado y sin embargo, cuando se trata de exportar, llámese commodities, llámese ganado, o temas agrícolas, nos encontramos que nos faltan las habilitaciones sanitarias. O viceversa. Bueno, esa es parte de la coordinación que nos hemos dado trabajando con no solo el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, ni qué hablar, y creo que hemos venido logrando buenos... ¿Pero logramos bajar esa cifra hasta el momento? Yo creo que logramos. Son años muy particulares, ¿no? La pandemia no ha ayudado para nada. Ojalá fueran tiempos normales. Pero a pesar de los tiempos malos que nos tocaron, malos para el mundo entero en materia sanitaria, bueno, creo que hemos venido haciendo un buen trabajo. No me animo a precisar una cifra, pero seguro que sí, que venimos trabajando y muy bien. Se ha hablado mucho de los mercados selectos a los que empieza a acceder el Uruguay, incluso por todo el trabajo que está haciendo el sector agroexportador de nuestro país en cuanto a mediciones, incluso hasta de metano, ¿no? Se está haciendo mucha tecnología aplicada a la producción y a la eficiencia. ¿Cuánto incide esto? Porque a veces se habla como si por estos productos de élite o de repente para mercados muy exigentes salvaran realmente la balanza. ¿Cuánto es la incidencia de esos mercados tan exigentes en el global? Sí, yo creo que hay una gran expectativa y creo que es válida la expectativa. Yo precisamente trabajando con Paganini ha hecho un trabajo fantástico en ese sentido. Lo hemos escuchado hablar permanentemente, el hidrógeno verde, que es un poco lo que está de moda. A mí me tocó, precisamente en ese viaje yo les comentaba, que me encontré con Dombrovskis, el comisario de Comercio de la Unión Europea, también acercarme a Alemania, en donde, por imperio de Paganini, me dio una carpeta, me dijo, plantea este tema, y ahí se iniciaron unas conversaciones con Alemania, y creo que en definitiva, no solo de presente, sino particularmente de futuro, creo que es un área que queda mucho por explotar y en la cual hay excelentes expectativas, ¿no?
Sobre todo teniendo en cuenta además lo que ha sido la matriz energética uruguaya, ¿no? Es un Sigue elemento que nos destaca en el mundo. Perdón, pero le preguntaba cuál es el peso de estas exportaciones a mercados tan exigentes en el global. Claro. ¿Realmente pueden hacer un peso fuerte en la economía o son pequeños mercaditos que se van a ver? No, son pequeños grandes mercados, ¿no? Bien. Creo que, en definitiva, en el desarrollo del hidrógeno verde, tal como lo hemos escuchado decir a Paganini, creo que tenemos muchas expectativas de proyectos concretos que puedan llegar al Uruguay. En definitiva, el Uruguay, más allá de su perfil exportador, nos importa mucho la inversión extranjera directa, ¿no? Y creo que en ese sentido pueden llegar a venir y llevarse adelante grandes desarrollos en materia de hidrógeno verde, ¿no? ¿Sigue teniendo esa relación tan cercana con el presidente Alberto Fernández, a pesar de las diferencias y de todo? Sí, estoy bien lo dijo, a pesar de las diferencias, sí. Somos amigos. ¿Y ayuda esa amistad? Yo creo que sí, que ayuda. Obviamente, cada cual defiende sus intereses. Ni yo lo voy a convencer a él, ni él me va a convencer a mí. Pero es distinto cuando uno, aún cuando tiene que discutir, es distinto hacerlo con un amigo que con una persona que no tiene trato alguno, ¿no? Bien, ¿cuánto se vale Pancho Bustillo de esa simpatía y esa capacidad conciliadora al momento de conseguir cosas para Uruguay? Bueno, yo creo que Pancho Bustillo de lo que se vale es de un extraordinario equipo de trabajo que ha conformado la Cancillería. Eso sí, es algo de lo que me valgo y mucho. Creo que hay profesionales extraordinarios y creo que hemos venido desarrollando un espléndido trabajo en tal sentido. Después la parte de uno vincular, que uno puede incorporar como simpatía o no simpatía, bueno, que otros dirán. Pero yo creo que lo más importante que tenemos es un trabajo profesional muy bueno, insisto, que nos hemos dado. No en vano llevo voy a cumplir ahora el 1 de enero 36 años en el servicio exterior y realmente yo si algo que destaco es que en el Ministerio hay grandes profesionales y sobre todo con un elemento fundamental. Uno llega aquí al país después de mucho tiempo y ve que permanentemente está Nacional contra Peñarol, Wander contra este y aquello. Y lo cierto es que en la Cancillería, en el Servicio Exterior Uruguayo, lo que predomina es la camiseta celeste. Entonces siempre uno va buscando los puntos de encuentro, lo que nos unen y no las diferencias. Y eso es algo que cuando avanzamos en esa negociación es muy importante, ¿no? Qatar, la Expo Qatar ahora, se van a Dubái en febrero con el presidente. ¿Qué intereses hay en Medio Oriente? Turquía, Armenia. Turquía también. ¿Qué intereses hay de Uruguay en Medio Oriente y qué intereses tienen estos países de Medio Oriente en Uruguay? Mire, dentro de la inserción esa internacional que yo les hablaba de distintos planos, una de las áreas que vimos que, si bien se había trabajado, quedaba mucho por hacer, es precisamente toda la área de la zona del Golfo. Y entre otras cosas, lo primero que comprometimos fue la presencia de Uruguay en la famosa Expo Dubái, que es la primera exposición que se hace en la zona del Golfo. De ahí la importancia de tener presencia, como la estamos teniendo en este caso en Dubái. Y entre otros países también, Qatar creo que nos brinda posibilidades. Hoy es un comercio mínimo el que mantenemos con Qatar, pero creo, y a partir precisamente de este viaje del presidente, que se han abierto posibilidades en materia de inversiones, en materia de crecimiento de ese comercio. La llegada de Qatar Airways, por ejemplo, que se manejó, exactamente qué significaría ese acuerdo o ese preacuerdo? Bueno, yo creo que sería fantástico, porque en razón de la falta de conectividad que tiene el Uruguay. Nosotros yo creo que algo que se padece en el Uruguay es precisamente que estamos casi muy cercanos a la Antártida. Y el mundo real pasa por el hemisferio norte. Entonces, de ahí la trascendencia para nosotros de la conectividad. Hoy en día con Europa tenemos la conectividad que nos da Iberia y Europa, y poca cosa más. ¿Pero se llegó a un acuerdo o fue simplemente fue un planteo que llevó adelante el presidente y en ese sentido creo que quedó por avanzarse. Quedaron unos puntos planteados de parte de Qatar Airlines, del CEO con quien nos reunimos. Se comprometió al estudio y ver las posibilidades que podrían en el futuro darse para avanzar en algo con Qatar Airlines, que podrá darse o no, pero toda la gama de posibilidades está arriba de la mesa, ¿no? Mencionó recién la falta de conectividad como una debilidad de nuestro país. Me imagino como un dueño de casa cuando quiere vender su casa y va a mostrarla, va a resaltar sus virtudes y a disminuir sus debilidades. Exacto. Pero aquí, entre casa, en Uruguay, ¿cuáles son las principales debilidades que usted tiene que disimular al momento de hablar de Uruguay afuera? No, yo insisto, yo creo que lo comentaba hace unos instantes, si algo hemos aprendido en la Cancillería como
elenco profesional que es resaltar las virtudes del país. Yo creo que el país es un país extraordinario el que tenemos. Insisto, la conectividad es un tema menor que hemos sabido disimularla. Por eso hoy el Uruguay es reconocido internacionalmente, insisto, no solo en política exterior en cuanto a la voz que es escuchada y respetada, sino también es un socio confiable. Y ese es el gran activo del Uruguay. Uruguay es un país que honra sus compromisos y eso no es una cosa menor en el mundo que nos toca vivir y que realmente es destacado por ello, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vuelvo a un tema político brevemente. ¿Qué quiere el Grupo de Lima, todo eso? Decía Venezuela, ¿se pueden esperar cambios para este año en materia internacional, de política internacional? ¿O no, habrá que ir viendo? El Grupo de Ríos de a poquito va quedando en la anécdota, ¿no? Uruguay nunca lo integró, mantuvimos una posición independiente en ese sentido, más allá que muchas veces compartíamos las posiciones del Grupo de Lima, pero que nos da la impresión que está quedando un poco en la anécdota. Simplemente nosotros seguimos abonando la política exterior que nos hemos dado desde siempre, una política exterior pragmática, pero principista al mismo tiempo, y bueno, es lo que hemos venido abonando en este camino que nos hemos dado, ¿no? Bien. Muy bien. Tiene viajes por delante, Argentina, Dubái en el verano, pero ya que vamos a recomendar sobre el final del programa, que es el último, ciertas lecturas para el resto de lo que queda de la temporada estival, ¿qué lee el canciller uruguayo cuando tiene tiempo? Bueno, esa es una buena acotación. Yo de las cosas que más extraño desde que llegué al país es las pocas posibilidades que tengo de tener tiempo para leer. A mí me encanta leer y sin embargo hoy me he dedicado exclusivamente a leer informes y a tomar decisiones en función de esos informes. Es poco el tiempo que me ha quedado para mí, que ahora espero poder tomarme algunos días, a pesar que ya el presidente nos advirtió que él no se tomaba vacaciones y no iba a permitir que ninguno nos... ¿No se va la paloma, no? No se va, si se va será alguna escapada, pero ya nos advirtió que no se tomaba vacaciones y nos dijo también que nosotros no nos podíamos tomar. Así que se reducirán las vacaciones a algún fin de semana que nos podamos escapar de la mirada atenta del presidente, ¿no? Una que me quedó pendiente, ¿no? Siempre se ha hablado de que, digamos, el servicio exterior, el diplomático... Porque genera gastos superfluos, que hay que achicar algunas embajadas. Incluso se llegó a proponer en campaña que se hubiera hacia ahí. Actualmente, ¿en qué estamos? Bueno, no es un tema menor decirles que a propósito de lo que ha impuesto el presidente en materia de austeridad, de sanar todas las deficiencias que uno puede encontrar en el Estado, en este caso en particular en la Cancillería, nosotros cerramos, si mal no recuerdo, 3 embajadas, y 7 consulados, ¿no? 6 consulados. ¿Y sigue ese plan recorte o por ahora quedó por aquí? Entendemos que con eso sería suficiente. Voy a ser muy sincero, yo por formación o de formación profesional, lo que más desearía es abrir, no cerrar. Claro. Pero entendíamos que en los momentos actuales que estamos viviendo, podíamos darnos ese lujo de cerrar. Esperando algún día recuperar el terreno perdido, ¿tá? Porque obviamente cuando uno se va de un país, abandona en algún aspecto, pero lo compensa de otro punto de vista. Pero ¿y ese personal fue reubicado? Ese personal fue reubicado y ahora, bueno, cuando terminen sus periodos de permanencia en el exterior, empiezan a regresar, ¿no? Pero sí los gastos que pueda representar el funcionamiento de una oficina, eso sí. ¿Y el ahorro es importante o es anecdótico? Es un ahorro importante. ¿De cuánto más o menos? ¿De cuánto? No sabría decirle, pero varios millones de dólares. El consulado de Armenia lo transformaron en embajada el consulado del Uruguay en Armenia, en Turquía. Exactamente. ¿No? Nosotros, una de lo que anunciamos cuando fue ahora hace 4 o 5 meses, fue precisamente en un viaje que hicimos a Armenia, Turquía y algún otro país, anunciamos. Por un lado, transformamos lo que era el Consulado General del Uruguay en Armenia, lo transformamos en embajada y a su vez hicimos el anuncio de la apertura de una embajada en Turquía. Embajada que estamos abriendo en las próximas semanas. Ya vamos a anunciar el nombre del nuevo embajador y espero que ya en el primer trimestre de este año ya se pueda haber instalado ya allá en Turquía, ¿no? La última y terminamos. La embajadora que vuelve por el problema que tuvo con su hijo. Vuelve en carácter de funcionaria. La embajadora que vuelve por un problema que tuvo su hijo, yo digo que es lamentable, no sé cuál es la noticia. Honestamente me sorprendí cuando la vi en un periódico que una embajadora había pedido ella volver a Montevideo. Cuando se hizo el pedido no hubo expresión de causa, simplemente solicitó por razones familiares y así se la escribió. Tiempo después, en un periódico aparece que habría tenido un problema el hijo,
Insisto, yo no entiendo cuál fue la noticia. A mí, honestamente, no me gustó. Me pareció falto de ética y moral deslizar un tema de ese tipo, si fuera así, porque yo no lo tengo claro, ¿tá? En un periódico. Reitero, no sé cuál fue la noticia. Muy bien. Agradecemos a Francisco Bustillo, canciller uruguayo, por haber estado en nuestro último programa de esta temporada, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por Gracias estar. a ustedes. Felices fiestas. Y muy felices fiestas para ti, Diego, para ti, Cecilia, para un Alfonso. buen 2022, que sea mejor para todos, ¿no? Sí. Esperemos que sí. Y Muchas gracias. Y que el COVID quede allá lejos, ¿no? Volvemos en instantes, Cecilia, ¿qué tenés? Venís vos, ¿no? Bueno, habíamos anunciado que vamos a estar hablando de COVID, ¿no? Que decía Alfonso, el COVID que quede lejos, pero bueno, no quedó lejos para muchas familias de uruguayos que han perdido seres queridos y que estas Navidades van a tener que enfrentar estas fechas con un duelo, a veces incluso postergado por la situación en la que se dieron esos fallecimientos. Así que es hora de hablar un poquito de duelo antes de despedir el año. La contracara que muchas veces tienen las fiestas y más en situaciones dramáticas de este tipo. Volvemos en instantes.